Hola, buenos días. Vamos a presentar nuestro proyecto que se llama Arcilla Polimérica. Los integrantes del grupo somos Ángela Castro, Miguel Ángel Hernández y bueno, nos falta un tercer integrante, pero que por motivos personales ha tenido que abandonar el grupo. Así que vamos a comenzar. Primero el índice, vamos a empezar con la hipótesis inicial, nuestra hipótesis de comienzo. Después el desarrollo que hemos tenido en el experimento, cómo hemos hecho las probetas y posteriormente todos los ensayos que hemos realizado, así como sus resultados. Y posteriormente las aplicaciones que le hemos podido dar y las conclusiones a las que hemos llegado después de hacer el experimento. Ángela. Inicialmente pensamos hacer un recubrimiento formado por celulosa y silicona que fuera aislante térmico e impermeable. Sin embargo, al mezclar los dos componentes tuvimos un problema y es que no se conseguía una pasta homogénea. Por lo tanto, tuvimos que cambiar de experimento y decidimos hacer arcilla polimérica casera. Nuestra hipótesis inicial es que esta será más tenaz y resistente que la arcilla tradicional, que al ser cocida será impermeable, que tendrá propiedades magnéticas si se le añaden virutas de metal y además que tendrá la microestructura similar a la arcilla polimérica real que se vende, que está formada por fibras de PVC. Sí, bueno, yo os voy a explicar el material que utilizamos para desarrollar nuestras probetas. Los materiales líquidos fueron aceite corporal, 1 cucharada, cola blanca, 120 gramos, esencia de piña, 4 gotas. Esto lo utilizamos para mejorar las propiedades organolépticas, es decir, evitar el olor tanto de la cola como el vinagre, al que le añadimos 1 cucharada. Y por último utilizamos maicena, 120 gramos. Y ahora Ángela os explicará cómo hacemos las probetas. Como os ha dicho Miguel, estos materiales se utilizan para hacer la arcilla. Para ello, los ingredientes líquidos se mezclan en una sartén hasta que están bien integrados. Después se añade la maicena y se mueve hasta tener una masa homogénea y sin grumos. Es entonces cuando la sartén se pone al fuego a unos 70 grados centígrados y se remueve hasta que se obtiene una masa que no se adhiera a las paredes de la sartén. Y se obtiene una masa moldeable como la que se observa en la imagen. Después también realizamos las probetas con distintos tamaños y formas, como se puede apreciar aquí, y se introducen en el horno durante unos 10-20 minutos a 170 grados. Tuvimos un problema al realizar las probetas y es que al introducirlas en el horno se formaban burbujas como las que se pueden observar. Esto creemos que puede empeorar las propiedades de nuestro material al ensayarlo. El ensayo de flexión es el primero que realizamos y básicamente intentamos medir la resistencia que tiene el material hasta que fractura. Para ello consiste en colocar la probeta en 2 puntos de apoyo porque era más fácil de hacer que en 3 puntos o otros tipos de ensayo de flexión y sometíamos carga en el centro hasta que rompía. Las primeras máquinas que hicimos, la primera fue esta que vemos aquí. ¿Vale? El primer prototipo que hicimos era con 2 bols de plástico encima de un tendero. ¿Qué pasaba? Que al someter carga los bols se deformaban y no conseguíamos hacer el ensayo de flexión correctamente. El segundo es este de aquí con ladrillos que hicimos un ensayo de flexión, pero necesitamos más espacio para hacer los ensayos, por lo tanto pasamos a un tercer tipo mejorado de este segundo, que es este de aquí, más grande, con más altura, con más cosas para poder grabar mejor, más espacio para grabar, etc. Con este es el que realizamos todos los ensayos, que posteriormente va a explicar Ángela los resultados. Como se observa en la gráfica, nuestra variable fue la carga y sometimos probetas de distinto espesor a cargas diferentes. Se puede observar en la gráfica que a mayor espesor de la probeta soporta mayor carga. Sin embargo, observamos aquí que hay un máximo y después decae debido a que al cocer las probetas de mayor espesor, la superficie de la probeta se quedaba cocida, sin embargo el interior se quedaba crudo, por lo que esto disminuía las propiedades del material. Otro ensayo que realizamos es el ensayo de resiliencia. La resiliencia es la resistencia que opone un cuerpo a los choques sin deformarse y sin romperse. Para estos ensayos se utiliza el péndulo de Charpy, que mide la energía absorbida por el material en el choque, y nos ayudamos de esta ecuación para calcularlo. La máquina que utilizamos fue la siguiente, que como veis pues tiene un péndulo formado por una pesa de 0,5 kilos y una estructura de ladrillos donde se coloca la probeta. Aquí al fondo no se ve muy bien, pero hay 1 metro, y aquí en la escalera colocábamos 2 dispositivos móviles grabando a cámara lenta. Así podíamos ver la altura que tenía el péndulo al chocar y calcular la energía absorbida por el material.
Aquí hay un vídeo que se ve cómo se realiza. Y estos son los resultados que os los voy a explicar Miguel. Sí, hicimos dos gráficas a partir de los resultados obtenidos. La primera acerca de la energía que absorbe el material. Como podéis observar, a mayor espesor el material absorbe mayor energía en el impacto, por lo tanto asciende menos. Sin embargo, esta es una gráfica normal, pero esta siguiente intentamos hacer en el eje Y la energía absorbida por sección de la probeta. A partir de aquí vemos que había un descenso de la última probeta en la energía absorbida por sección. ¿Esto qué indica? Indica que como las probetas últimas se cocieron solo superficialmente, el interior quedó crudo. Esto afectó obviamente a la energía que podía absorber. Por lo tanto, por eso se ve que disminuye de forma tan brusca en esta última gráfica. Vale, como sabemos, los materiales tienen distintos tipos de ruptura. Una de ellas es la ruptura frágil, que no tiene deformación plástica, una ruptura poco dúctil, que tiene poca deformación plástica, y una ruptura dúctil, que tiene mucha deformación plástica. Para nosotros observar qué tipo de ruptura tenía nuestro material, cogimos las probetas rotas por el ensayo de resiliencia y observamos el filo de la probeta. Así observamos que había unas pequeñas ondulaciones, lo que nos permitió determinar que la probeta se rompía de forma poco dúctil porque la deformación no era muy grande, pero no era totalmente recta, por lo que había algo de deformación. Luego, un ensayo cualitativo que hicimos fue el ensayo de magnetización. Este consistía en añadir virutas de metal a unas probetas del mismo tamaño con distinta cantidad de virutas de metal. Y después se cocían y se pasaba un imán por la superficie viendo cuánta atracción magnética había. Sin embargo, no lo pudimos medir a gran escala debido a que no pudimos conseguir muchas virutas de metal. Otro objetivo que teníamos era observar hasta qué momento estas probetas se degradaban irreversiblemente. Para ello hicimos dos hornadas de probetas con los espesores que ya hemos dicho antes, en las cuales lo pusimos a dos temperaturas el horno, a 250 y a 210 grados. Como vemos, a menor temperatura las probetas requieren más tiempo, sin embargo, la última, la de mayor espesor, requiere tiempos muchísimo más grandes, aumentando exponencialmente. Esto es debido a lo que estábamos comentando antes, que al ser mayor el espesor tarda más en cocerse dentro y degradarse. Por último, el último experimento que llevamos a cabo fue el ensayo de degradación de superficies. Este consistía en introducir distintas probetas, como se ve aquí, en medios diferentes y ver cómo evolucionaba la superficie. Gracias a esto pudimos determinar que a partir de medios básicos de pH 10 nuestras probetas se deshacían. También observamos que como la maicena es un material muy poroso y es el componente principal de nuestra masa, todas las probetas introducidas en fluidos, estos penetraban en el interior de la estructura y se reblandecía. Sin embargo, al ver que se reblandecían, decidimos hacer un nuevo experimento introduciéndolos en tres medios, agua, alcohol y lejía, durante ciertos tiempos, 5, 10, 15 y 20 minutos, y después a realizar el ensayo de resiliencia. Hicimos los experimentos y al grabarlo nos dimos cuenta de que debido a un error de grabación no podíamos establecer datos cuantitativos, pero según vimos, este reblandecimiento del material provocó que perdiese propiedades a estudiar. También hemos pensado darle diferentes usos y aplicaciones, como uno de ellos sería el uso en ornamentación y materiales decorativos de interiores, porque, como luego explicaremos, no puede ser apto para exteriores. Uno de estos elementos sería, por ejemplo, un jarrón como este que hemos realizado, que ahora os voy a enseñar. Y también probamos con los materiales, con las virutas de metal, que como adquiría carácter magnético, podíamos utilizarlo para pegar notas, imanes o cualquier cosa en el jarrón, o incluso, si llegamos a una capacidad de atracción suficiente, poder pegarlos en las paredes, los elementos decorativos. Y por último, las conclusiones que vas atrás, Ángela. Finalmente, uniendo la hipótesis inicial con los resultados obtenidos, concluimos que nuestra arcilla, al igual que la arcilla tradicional, no es impermeable, ya que la maicena, al ser muy porosa, hace que los fluidos se introduzcan y ésta absorba la humedad. También consideramos que tendríamos que haber realizado otro tipo de experimentos, ya que no hemos encontrado datos de ensayos de flexión y resiliencia de la arcilla tradicional, por lo que no tenemos datos para poder compararlos. Una de las cosas que sí que hemos comprobado es que nuestro material tiene una ruptura
poco dúctil, pero que ya no es frágil como la de la arcilla tradicional. Y por último, que las virutas de metal, al unirlas a nuestra masa, no pierden sus propiedades magnéticas y por lo tanto las adquiere nuestro material. Muchas gracias por escucharnos y si tenéis alguna pregunta. Buenas, Grupo 4, Álvaro Medrano. Creo que no habéis mencionado nada sobre la reciclabilidad de la arcilla polimérica. ¿Es reciclable? ¿Se puede descomponer o se puede tratar? A ver, en cuanto al ser reciclable, no lo sé. Lo único que cuando la masa la dejas al aire libre, esta se endurece y es inservible, o sea, ya no puede ser moldeable. Pero no sé si puede ser reciclada. En cuanto a si se degrada y es perjudicial para el medio ambiente, no lo hemos comprobado, pero no hay una degradación de putrefacción o de algún tipo, excepto si está en agua, que se reblandece, o si está sometida a mucha temperatura, como he visto, que se descompone. No hay otra degradación importante a estudiar, pero no hemos visto si es ecológicamente sostenible. Gracias. Álvaro Sánchez, el grupo 22. ¿Se oye bien el micrófono? Bien. Quería preguntaros por cómo le afectaba a vuestra arcilla los medios ácidos y los medios básicos. Vale, yo creo, vamos, esto es la hipótesis que nosotros tenemos, que al estar compuesto de un ácido, cuando lo introducíamos en medios ácidos, lo único que le pasaba era que se reblandecía, por lo que he contado de la maicena. Es a partir de medios de pH 10 cuando nuestras probetas ya cocidas se deshacían totalmente. Carlos López Torrado, grupo 11. No sé si habéis hablado de que si se secan antes las probetas vuestras o las normales. Sí, a ver, el material que hemos pasado, que son bolas, eso es el material previamente calentado sin cocer. Ese material, si lo dejas en la exposición del aire durante una semana o dos, se empieza a secar. Se puede volver a dar conformabilidad si le echas un poco de aceite y tal. Es que todavía no le ha llegado, pero la lámina que tiene el chico de atrás, esa lámina está secada durante una semana, al aire libre, o sea, sin cocerla ni nada, y se queda así. Lo que no sé es cuánto tarda la arcilla polimérica real en estropearse, o sea, en secarse, porque no lo hemos comprobado. Exacto. Gracias. Marco Vázquez, grupo 7. Habéis dicho que esta arcilla pues, es diferente a la tradicional y quería preguntar en los usos y las aplicaciones qué desventajas o ventajas tiene frente a la arcilla tradicional. A ver, desventajas, como hemos dicho, hemos visto que no es impermeable, la arcilla tradicional tampoco es que sea muy impermeable, por lo tanto ahí no hay ninguna ventaja ni desventaja realmente. Lo que sí es ventaja es que la arcilla tradicional es frágil, si se cae al suelo una pieza de arcilla se rompe, o sea cocida, se fractura en 1000 pedazos, mientras que esto lo hemos comprobado que no, que para poder fracturarlo hay una leve deformación que eso puede ser ligeramente mejor en algunos aspectos, es lo que hemos podido comprobar. Bueno, Sí, dilo. Ahora. Dilo. Fernando Peces, grupo 2. Querría saber si al calentarlas se podrían reblandecer y darles otras formas. No, una vez que la arcilla ya la has cocido, si la vuelves a cocer, o sea, no consigues que vuelva a estar blanda, si es a lo que te refieres. O sea, una vez que tú la has cocido, si tú la vuelves a cocer otra vez, depende a la temperatura a la que lo calientes, puedes llegar hasta quemarla, porque no se vuelve a hacer blanda. Andrea Flavia, grupo 6. He observado que vuestras probetas tienen distintas formas y distintos colores. ¿Por algún motivo en especial? Los colores sí, porque al realizar los ensayos hicimos todas las probetas, las cocimos al mismo tiempo
para que no fuera un poco de caos y para poder distinguir cada espesor. Y luego las formas es lo que hemos estado hablando, las burbujas que se nos formaron fueron un gran problema que tuvimos porque deformaban el material y la forma que queríamos hacer de probeta. Entonces, por eso ves que hay algunas probetas deformadas, sobre todo también es porque al estar ensayadas se deformaron un poco y han podido perder quizás la forma original. Pero si son tan abultadas es por las burbujas de aire. Si habéis visto las probetas, tienen unos pequeños agujeros que hicimos para intentar solventar esas burbujas, pero no hemos conseguido ver cómo podemos evitar eso. Ignacio Izquierdo, Grupo 4. Habéis hablado de los usos de la arcilla una vez horneada, pero también habéis dicho que se puede dejar secando al sol. ¿Hay alguna propiedad interesante para darle un uso en secando al sol o no tiene nada? A ver, yo esa probeta, o sea, bueno, la lámina esa, yo he observado que está seca y es dura, pero a la vez es plástica y no se rompe. O sea, tú la puedes doblar, no he probado a doblarla totalmente, pero se puede deformar un poco sin que se parta. Entonces, esa propiedad, una vez cocida, la pierdes totalmente. Exacto. El jarrón que hicimos antes lleva, ¿cuántas? 2 semanas, ¿no? Aproximadamente. Sí, 3 o 2 semanas. Pues así. la primera semana todavía no estaba del todo dura, estaba un poco blanda. Hicimos una prueba con un jarrón que no hemos podido mostrar y tiramos el jarrón al suelo y no se rompió. O sea, absolutamente no se rompió en nada, en ningún trozo y nada. Tuvimos que darle muchas veces para que se rompiese. Entonces, quizás esa parte blanda puede ayudar a que no se rompa en algunos casos, pero realmente no es una parte blanda, es una parte cruda que no se ha cocido. Entonces tampoco, ¿sabes? Tiene ventajas, pero también tiene inconvenientes. Gracias. Buenas. Alex Novillo, Grupo 12. Me gustaría saber, a nivel de presupuesto, cuál es la diferencia entre vuestra arcilla y la tradicional. Pues yo creo que esta es más cara. O sea, en el presupuesto que hemos invertido nosotros, más o menos habrán sido 30 euros, que hemos comprado como 4 paquetes de maicena, 3 que hemos hecho muchas probetas. O sea, cada ensayo que habéis visto lo hemos repetido 5 veces y además o sea, hay 5 espesores diferentes y esos 5 espesores diferentes los hemos repetido por 5 para cada ensayo. Entonces, hemos hecho muchas probetas, nos ha sobrado material y tampoco considero que el presupuesto haya sido muy elevado. Sí, a ver, en la arcilla que tú puedes comprar en una tienda para modelar, etcétera, no es muy cara, depende también la marca y tal, pero no es muy cara, o sea que, y esto lo puedes hacer de forma casera, entonces creo que a nivel de precio no es muy distinto, lo que pasa es que habrá que ver si realmente te da la más, al final se queda igual, es lo único. Ya está. Ya estaría.